Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz. Acá comienza una nueva edición de Beto a Saber, el programa que nadie ve. Y hoy, por supuesto, vamos a comenzar con el fascinante tema de la triple vacunación de Martín Vizcarra. ¿Querían más pruebas de que la vacuna china Sinopharm era una porquería de vacuna? Ahí tienen la prueba. Martín Vizcarra, que se vacunó, vacunó a su familia, vacunó a sus ministros, a los viceministros, a las empleadas de los viceministros y a los mayordomos y los choferes de los viceministros, ahora se tiene que vacunar con la vacuna buena, porque ya quedó claro que eso fue un negociado, que eso fue una estafa, que la vacuna china no sirve para nada, que los países que la compraron están ahora teniendo problemas gravísimos y teniendo que aplicar terceras dosis o comprar nuevas vacunas, porque la vacuna Sinopharm, como dijimos acá, y nos llovió fuego graneado de artillería, no sirve. Y Martín Vizcarra es la mejor prueba de eso, porque ha tenido el cuajo, ha tenido la sangre fría de ir a vacunarse por tercera vez, ¿no? Y aplicarse la dosis de Pfizer porque estaba en el cronograma, porque al Ministerio de Salud se le pasó, se le chispoteó. Y entonces no se dieron cuenta que había 487 personas en el padrón que ya se habían vacunado por lo bajo, que ya habían estafado a todo el mundo, que habían salido a dar declaraciones diciendo que serían los últimos, como el capitán del barco, que siempre es el último. Sí, claro, como la Macetti y demás. Pero ahí están, ahora, haciendo colas en los vacunatorios para recibir su tercera y su cuarta dosis. Martín Vizcarra, con esta actitud, lo que está haciendo es simplemente burlándose de los muertos de la pandemia, de los muertos que él produjo con su negligencia y la corrupción que envolvió al tratamiento de esta pandemia en el Perú. Pero realmente no tiene sangre en la cara, no le importa, ¿no? Porque en este momento, pues, ya él es el que hace y deshace, ¿no? Es el gran titiritero, el gran guionista, el gran libretista de toda esta farsa que estamos viviendo los peruanos, que fue escrita por él, preparada por él, y para ponerle una cereza al pastel, para decir, yo me zurro en todos ustedes, va y se vacuna por tercera vez, porque él es Martín Vizcarra y le llega todo. Le llegan tus muertos, tus enfermos, tu mamá que acabó en la cama UCI, le importa un pepino, no importa, no le importa, porque él puede hacer lo que le da la gana. Y ahí está, fue a Salud, feliz de la vida, se tomó fotos con las enfermeras, todo es una maravilla. Y claro, sale Ugarte a decir, uy, qué barbaridad, lo sentimos mucho, no nos dimos cuenta. Había 487 personas vacunadas clandestinamente, ilegalmente, o sea, casi 1000 vacunas, que están usándose nuevamente porque esta gente sabe que la vacuna china que le pusieron no servía para nada, porque de otra manera no se hubiera vacunado. Ahora, díganme ustedes, ¿Martín Vizcarra no se había enfermado en febrero o en marzo? En marzo, ¿verdad? No salió a anunciar que tenía COVID y con eso se cayó la boca durante buena parte de la elección. Y entonces, ¿cómo es que se está vacunando tan rápido? ¿No hay que esperar 3 meses después de haber estado enfermo? ¿Qué parte de toda esta historia no es una patraña? A ver, que alguien me explique. ¿Qué parte de todo esto no es mentira? Porque la mayoría, ¿no? Es obviamente una farsa. Se vacuna a su familia por lo bajo, luego se enferma con síntomas, anuncia que se enferma y luego anuncia que se vacuna por tercera vez. No contento con tener una vacuna, ahora quiere otra y otra más. No importa, ¿no? Porque él es el intocable Vizcarra. Vamos a escuchar las patéticas disculpas del ministro Ugarte. Una situación lamentable de un aprovechamiento indebido de esta campaña nacional que viene impulsando el gobierno por parte del señor Vizcarra, aprovechamiento indebido del señor Vizcarra. El error ha sido que no se ha incorporado dentro de RENIEC la información de que estas personas ya estaban vacunadas y hemos dado la orden de que se excluyan del padrón las personas, estas 487 personas. Por lo tanto, que el ex viceministro no se dé la molestia de ir el día 30 porque no va a estar en el padrón y no va a ser vacunado. Y que el señor Vizcarra no vaya a intentar ser vacunado por la segunda dosis como ha hecho con la primera dosis. Qué maravilla, qué maravilla. El ex viceministro Luis Suárez, que es precisamente aquel que vacunó a su familia, a su empleada, a su chofer, ¿no? y a todo el personal de servicio,
ahora también se vacuna con la Pfizer. ¿Ah? O sea, estos privilegiados quieren todas las vacunas. Y además lo hacen públicamente. Todo el mundo los ve, se toman fotos, ponen la foto en el Facebook. De verdad, hay que tener un cuajo, pero impresionante. Y también está ahí la señora, ¿cómo es que se llama? La señora dueña de Suizalab, ¿no? Claudia Giovanna Giannoli Keller, que se prestó a toda esta zarzuela de la vacunación clandestina, ¿no? Del Vacuna Gate. Bueno, esta señora que se prestó a toda esa fiesta, que hizo pruebas COVID y seguramente se llenó los bolsillos con la prueba COVID sin tener autorización. Yo fui uno de los pánfilos que fui a hacerme la prueba COVID para viajar a Suizalab. Y resulta que ellos no tenían permiso para hacer la prueba. O sea, uno iba como un tetudo, se hacía la prueba ahí y ellos iban y tercerizaban y lo llevaban a cualquier lado. No, porque ellos no tienen permiso para hacer. ¡Ah, qué maravilla! Y con eso ganaron un montón de plata. Pero lo mejor de todo es que esta señora, que se vacunó como privilegiada, ¿no? Porque tiene corona, porque entró en componenda con el gobierno de Vizcarra, a sabe Dios que enjuagues, también se vacunó con la Pfizer, también tiene tercera vacuna. Esta gente es de almanaque. Y ella se ha puesto 2. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que yo quiero conocer a la señora. Que venga para entrevistarla. La 4 veces vacunada señora Giannoli Keller. Venga, por favor. Y cuando traigan la vacuna Johnson, ¿también se la va a poner? ¿Cuántas vacunas más se quiere poner? ¿No? O sea, ¿realmente quiere usted la inmortalidad? ¿Tan importante es en el mundo? Francamente. Pero bueno, ahí está. Ahí tienen las pruebas de que su vacuna Sinopharm es una buena cochinada. Y ha comenzado pues la histeria colectiva, ¿no? De que ahora viene la variante Delta. Uy, la variante Delta que ha llegado a comas y hay 4 casos. ¡Horror! Cuando comienzan con estos psicosociales, uno tiene que preguntarse, ¿a qué están jugando? ¿Para qué nos quieren meter miedo una vez más? ¿Por qué nos están trabajando al susto, a la sustancia, al atarante? ¿Por qué? La variante Delta. ¿Cómo será la variante Delta? Como Mónica Delta cuando entrevista a Porky, más o menos. ¿No? Terrible, terrible, implacable. Bueno, yo lo que creo es que esto sería un pretexto perfecto para volvernos a encerrar. Sí, si yo fuera Sagasti y viera que hay todos los fines de semana marcha de Porky, marcha de Wong, marcha de Keiko, marcha tras marcha tras marcha, los encierro. Y les digo, la variante Delta. La variante Delta, peligrosísima, llegó a coma, peligrosísima. Hay que encerrar a todos. Todos a sus casas, ¿no? Los encerramos con llave y así nadie jode, pues. Ya no hay marcha. Se acabó. Nos tenemos a todos tranquilitos en sus celdas, que es la estrategia del lagarto. Y bueno, Sagasti está haciendo lo que el lagarto dice, ¿no? Claramente. Por eso que él se puede pasear muy orondo y tomarse fotos y hacer lo que le da la gana, porque tiene impunidad absoluta. Es soberbio en su vulgar impunidad. Ese es el lagarto. Y hablando de vulgaridades y de soberbias, vamos a escuchar al papacito del lumpen ese que insultó a nuestro reportero la semana pasada, que le dijo que su mamá era prostituta, ¿no? Ya. El papá de ese sujeto, que supongo que es parte de la fuerza de choque de Dina Boluarte, ya tenemos algo que contar de Dina Boluarte más adelante, estuvo ayer en Cuarto Poder, que ahora lo conduce Melissa Pesquera. Dios mío, estarán gastando en pastillas, en psiquiatra, una locura. Francamente, porque cuando estaba en la China había que tener a la mano algunos ansiolíticos, ¿no? Pero bueno, que le vaya lindo. Aníbal Torres, el asesor legal, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Perú Libre. Dijo esta frase, infeliz y nefasta, anoche. Están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país. Esto, ustedes saben que Pedro Castillo está distanciado de Pedro Cerrón, tal es así que el señor Cerrón saca sus comunicados, ¿no? En contra de Pedro Castillo. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está Vladimir Cerrón de Pedro Castillo? Bueno, están distanciados totalmente. Ahora ellos están distanciados totalmente. El que ha ganado la elección es Pedro Castillo. ¿Se va a abrir de Vladimir Cerrón? Mire usted, no solamente de Vladimir Cerrón, sino con todos aquellos que están cuestionados en la justicia, que resuelvan sus problemas judiciales allí en la justicia. Como algunos congresistas de Perú Libre. Así es,
¿no? Nosotros de ninguna manera vamos a proteger, vamos a tolerar, ¿no? Estas personas que están cuestionadas con la justicia. ¿Para qué dura una hora? Estoy renegando acá. Mejor ponemos cuarto poder completo. Yo no hago nada, me la llevo fácil. Entonces, una frase y se pasó medio programa. ¿Para qué queremos ver de nuevo a Melissa con lo bien que me cae? En fin. Dijo que correrá mucha sangre, que es pues básicamente la teoría, ¿no es cierto?, que ellos utilizan para meter miedo, ¿no? O ponen a nuestro candidato, o esto va a ser una masacre, ¿no? Esto va a ser una batalla campal, una bataola, y todo el mundo va a tener que correr porque acá vamos a agarrar machetazos a todo el mundo, ¿no? Bueno, no pues, no es así. No es tan simple como amenazar. Entonces mandan a este viejecito que parece inofensivo, ¿no?, a amenazar y a usar este lenguaje nuevamente violentista, sangriento, terruco. Y luego dicen, nos terruquean, solitos se terruquean, papay, solito. Porque él está prometiendo sangre, ¿no? Ofreciendo derramar sangre, si no se hacen las cosas como ellos quieren. Ah, ya, qué bien, qué bueno. Así funciona la democracia. Hace lo que yo quiero o masacre, machetes. Ok, perfecto. Pero claro, cuando este señor asusa la violencia, nadie dice nada, ¿no? Todos los dignos, todos los cívicos, toda la conciencia moral del país se mete la lengua donde mejor le cabe, porque con él no, todo bien, que corra sangre nomás, pero poquita, ¿no? Poquita sangre. Pero cuando es porque, uy, ahí sí hay que incendiarlo todo. Cuando es porque que llama ¿cómo es que dijo? Muerte a Cerrón, muerte a los comunistas. Uy, qué horror, qué barbaridad, qué falta de catolicismo, de cristiandad, de piedad, de caridad cristiana, qué barbaridad, me flagelo. Escuchemos. ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a Cerrón y a Castillo! Ya pues, tampoco muerte a Castillo, pues tío, te pasas. Bueno, no sé, de pronto Porky se había tirado unos vinos de más esa noche, o esa tarde, ¿no? Muerte al comunismo, hasta ahí estaba bien. Muerte a Cerrón, no, pues, déjalo a él. Y a Castillo tampoco. Pero bueno, en fin, eso es horrible. Lo otro está bien. Así funciona la doble moral en esta ciudad. El candidato Castillo, ya que Porky lo menciona, cambia pues de opinión de un día para el otro, ¿no? Entonces, el día viernes dijo una cosa y el día sábado dijo otra. El día viernes dijo que había que promover la Asamblea Constituyente. El día sábado dijo, seremos respetuosos de la Constitución. Entonces, y le pidió a Velarde que se quede, ¿no? A Julio Velarde que se quede en el Banco Central de Reserva. ¿Para qué? En un gobierno comunista, ¿qué cosa va a hacer el pobre Julio Velarde? A ver, vamos a escuchar la primera versión del día viernes en el Cusco. Castillo versión 1. No las peguen, pues. Los invoco a todos y cada uno de ustedes, que así como hemos llegado a esta altura, políticamente, democráticamente, no vamos a cambiar de lenguaje, no vamos a cambiar de mensaje, sino más bien pido a ustedes, como gobernadores regionales, sean los primeros convocados para que participen en la próxima Asamblea Nacional Constituyente, para que en una constitución que así lo diga el pueblo. Muy bien, no vamos a cambiar de lenguaje, no vamos a cambiar de mensaje, sean ustedes los participantes, ¿no?, los impulsores, los precursores de la nueva Asamblea Constituyente. Viernes, ahora escuchen a Castillo el sábado, un día después. Seamos respetuosos de esta Constitución y en ese contexto pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente, coherente, frente al Banco Central de Reservas. Y por eso es necesario dar tranquilidad y las puertas para las grandes inversiones que tiene que darse en el Perú. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Eso se llama esquizofrenia, ¿no? Si durante la campaña ofrecieron que era el amo contra el esclavo, el rico contra el pobre, el negro contra el blanco, el cholo contra el pituco, y ahora hay que dar tranquilidad, ¿no? Hay que dar tranquilidad. Va a correr sangre en este país, pero hay que tener tranquilidad, ¿no? No se pongan nerviosos. Del viernes al sábado, miren cómo cambió. Cambiar la Constitución, no cambiar la Constitución. Modificarla, respetarla, ¿no? Blanco, negro.
depende de cómo se levanta, ¿no? Depende del estado de ánimo, del clima, así funciona. Bueno, como mi conductora de noticiero favorita, Juliana Oxenford, dice que los otros programas no tocamos el tema del audio de Montesinos, ¿no? Y que hay algo raro, hay algo turbio, hay un contubernio, ¿no es cierto? Una conspiración del silencio en los medios, y solamente ella es la Dalit que toca el tema del año 2006, Montesinos acusa a Ollanta Humala de ser una especie de bluff, una especie de farsa, ¿no? Y recuerda cómo su levantamiento de Locumba coincidió con su huida del Perú en el velero Carisma. Esto aparece en un artículo en la prensa extranjera, en el diario El Mundo de España, en el año 2006. En el año 2006, Ollanta Humala competía, como recordarán, con Alan García Pérez. Y este artículo, pues, tuvo una gran repercusión porque Montesinos decía que Humala era una especie de cortina de humo, ¿no? Del zinc. No estaba tan equivocado, ¿eh? Algo de eso hubo. Pero bueno, esta fue la participación de Montesinos en la campaña presidencial del 2006. Luego, en el 2011... pasó algo similar porque Ollanta Humala volvía a pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Y en ese momento Montesinos volvió a las andadas, seguramente a pedido de alguien, seguramente contratado por alguien, y dijo más o menos lo mismo, pero esta vez en video, ¿verdad? Escuchemos. No. ¿Qué fue Locumba? Fue una farsa. Fue una operación de engaño y una manipulación. Ollanta Humala es un falso valor, que ahora no dice la verdad sobre los sucesos de Locumba, cuando la verdad monta y idiota empezó a presentar mi salida del país en el velero Carisma. Esa es la realidad de los hechos. Designándose al comandante Ollanta Humala Tasso en el cargo de primer jefe de unidad
El grupo de artillería antiaérea número 501 y recibió la misión de conformar el grupo de personeros en la zona sur del Perú con los reservistas o licenciados del ejército peruano. Qué interesante eso último, ¿no? Ollanta Humala organizó a los personeros con los reservistas del ejército peruano. Bueno, en ese momento cumplía misiones, ¿no? Bajo el comando militar. Y esta declaración, por supuesto, no le hizo precisamente un favor al candidato Ollanta Humala, que pasaba a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. En el 2016, cuando pasa a segunda vuelta Keiko con PPK, Montesinos también tiene su momento estelar. Y es cuando tanto el diario La República de Chicho Mome como América Televisión, de Chicho Mome también, ponen como gran noticia, como gran revelación, a 2 días de la segunda vuelta, 2 días, porque esto salió, y lo recuerdo, fue un viernes 3 de abril, de junio, un viernes 3 de junio, porque era segunda vuelta. Y el 5 de junio eran las elecciones. Entonces, qué suerte, ¿no? Qué suerte tuvo la República, qué suerte tuvo América Televisión, que justo el viernes antes de la segunda vuelta ampallaron a Vladimiro Montesinos, elegantísimo él, hablando por celular en la base naval. ¡Qué suerte! 5 años no habíamos sabido nada de Montesinos. Desde el 2011 no había nada, ninguna noticia, ninguna declaración, nada. Pero 2 días antes de la segunda vuelta, primicia de Chicho Mome. Montesinos hablando por celular. América Noticias tuvo la historia. Comunicado y con teléfono. Camina por el patio tratando de no levantar sospechas. Detrás suyo va un suboficial de la Marina que entra a la celda con los bolsillos vacíos y sale con uno bastante abultado. Los protagonistas, Vladimiro Montesinos y un celular que fue incautado luego de que lo entregara a un militar dentro de la prisión de la base naval del Callao. ¡Oh! ¡Qué investigación! Se dieron cuenta que el marino tenía un bulto ahí sospechoso, ¿no? Y claro, Vladimiro Montesinos, que es una persona que está privada de su libertad hace, ¿qué? 20 años, está elegantísimo con corbata, ¿no? Con su camisaco ahí en el patio de su... Elegantísimo el hombre, un dandy. Claro, pues, porque sabe que lo están grabando, pues tiene que salir presentable, ¿no? Entonces ya esta fue la gran cortina de humo, ¿no? El gran psicosocial de 2 días antes de la elección, que por supuesto funcionó, ¿no? Seguramente sus votitos le habrá sumado a PPK en el momento. Y una vez más, Vladimiro Montesinos era protagonista de la segunda vuelta. Y este año no podía ser la excepción, porque doña Estela Valdivia, la abogada y mejor amiga de Vladimiro Montesinos, es recontra mosca y sabe detectar sus nichos de mercado y entonces sabe lo que la gente necesita. Y en este momento, ¿qué necesitaba? Bueno, necesitaban decir que a cada uno de los miembros del jurado le iban a dar $1 millón. ¡Ya! Chévere, qué interesante. Y esto, claro, no lo dice su propia voz, lo dice en este caso Pedro Rejas y Guillermo Sendón, cuando hablan de que ya han conversado con el magistrado Arce. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que solamente conversaron con aquel magistrado que tenía una opinión propia y que era independiente de Salas Arenas, ¿no? Entonces, estos 2 sujetos que están ligados, ya lo dije hace un rato, al empresario Julián Palacín, hablan alegremente de $millones para los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Esta es la gran primicia a la que le dedican programas enteros. Escuchemos una partecita de este montaje. Espere. Y para ganarlas arriba hay que arreglar. Ya. Ahí arriba se arregla todo. Ya. Entonces, yo tengo ya he hablado con Luis Carlos Arce. Ya. Que es uno de los, ¿Quién? Luis Carlos Arce, Córdoba. Ya. Él es uno de los es uno de los 3. Uno de los 4. 4, o sea, ahora 4. 3. Él tiene 3 votos. Con 3 ya. Él tiene 3 votos. ¿Seguro? Sí, él no tiene al presidente, pero tiene a los otros 3. Ya. Entonces me dice, ya cuñado, esa vaina te cuesta 3 palos. A la mierda. Y más huevadas. Un palo para cada uno. O sea, $3 millones. Sí. La mierda. No te salga la resolución y después le pagas. Ya. Está tan mal actuado que, claro, es una conversación coloquial, ¿no? Pero dice 3 palos. O sea, $3 millones americanos al cambio del día. Por favor, qué conversación tan natural esa, ¿no? Pero bueno, obviamente, esto es, una vez más,
una estrategia, un psicosocial, una cortina de humo preparada por el maestro de maestros en estas artes, el que les enseñó a todos los demás, a todos los Vladimiritos y Montesinitos que en el Perú han sido. Pero bueno, ¿quién protagonizó el lanzamiento de este globo de gas? Popi Olivera. ¿Quién más? Haciendo un cotejo de información, ¿no? El interlocutor de Vladimiro Montesinos, Guillermo Sendón Guerra, ¿no? De acuerdo a la información sobre sus actividades, él figura como parte del estudio Julián Palacín. Julián Palacín es miembro técnico de Perú Libre. Bueno, ¿Cómo entender esto? A mí no me sorprende nada, y siempre hemos pedido nuevas elecciones. A Popi no le sorprende nada y a nosotros no nos sorprende nada de Popi a estas alturas. Pero bueno, ahí está, lanzó su globo de gas, ¿no? Como dice la canción. Y claro, mi amiga Juliana sigue dedicándole programas al tema, porque ¿por qué no hablan de esta gran denuncia? Y por supuesto habrá investigaciones de la Fiscalía, seguramente Zoraida escribirá largos escritos al respecto, porque es muy veloz y muy ágil para ciertas cosas. Pero yo acá les hablo con conocimiento de causa, porque como ustedes saben, yo soy un zorro viejo. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo. A mí, Montesinos, esa que les está haciendo a ustedes, ya me la hizo a mí. Y por eso sé. Y por eso no vuelvo a caer, porque 2 veces no capan al chancho. Por eso. A mí Montesinos ya me la hizo. Y justamente en ATV, en el canal de Juliana Oxenford, igualita me la hizo. Y caímos redonditos. Redonditos, como han caído todos ustedes. ¿Saben qué cosa me hizo llegar a mí? Unas cartas. Acá están. Año 2017. 2017. Yo conducía a Beto a Saber en ATV, ¿se acuerdan? Y me llegaron las cartas de Montesinos a Abimael Guzmán. Y de Abimael Guzmán a Montesinos. Vaya qué correspondencia tan interesante, tan legendaria para un periodista. Y las cartas eran reales, no son inventadas. Las cartas son de verdad. Porque la ley de puño y letra de cada uno de estos 2 personajes de la historia del Perú. Y entonces, por supuesto, era un manjar para cualquier periodista. No estábamos en elecciones, ojo, era 2017, pero acababa de pasar una elección presidencial. Y entonces me llegan estas cartas que verificamos su autenticidad y eran auténticas de la caligrafía de Abimael y de Montesinos. ¿Y qué se decía en estas cartas? Montesinos le escribía a Abimael y le decía: como podrá apreciar, es muy probable que se concrete la perspectiva de que Keiko Fujimori gane, en primer lugar, las elecciones del próximo 10 de abril, y existe la posibilidad de ser elegida en segunda vuelta. Si esto es así, tendríamos usted y mi persona, de manera conjunta, la alternativa histórica de culminar nuestra tarea, de concretar la paz en el país, ¿no? Cuyo hecho es factible. Si ella gana, ¿no? Retomaríamos las conversaciones. Claro, que quedaron interrumpidas hace como 2 décadas. Y entonces Abimael le responde de su puño y letra: estimado paisano y amigo, porque son los 2 arequipeños, espero poder responder lo más pronto posible, afectuosamente, fecha, no firma. Montesinos le vuelve a escribir otra carta. No nos olvidemos que son compañeros de hotel, los 2 viven en la base naval, ¿no? Entonces no creo que se vean, pero por lo menos se cartean. Montesinos le vuelve a escribir: apreciado paisano, habiendo concluido la primera vuelta electoral con el resultado conocido, solicito su respuesta para la segunda vuelta que se realizará el 5 de junio entrante. ¿Qué le pedía Montesinos? Creo que no he leído ese párrafo. Le pedía que sus seguidores voten por Keiko Fujimori, ¿no? O sea, le pedía básicamente que la gente que sigue a Sendero vote por Keiko, ¿no? Y entonces le insiste con el pedido, no sin antes saludar a su señora esposa y compañera Miriam, y y Abimael le vuelve a escribir: apreciado paisano y amigo, lamentablemente en esta ocasión no podremos apoyarlo. Esperamos sea posible en el futuro. Afectuosamente. Qué afectuoso Abimael, ¿no? Es vecino sanguinario, ha matado miles de personas. Era afectuoso y educadísimo, por supuesto. Entonces, claro, esta correspondencia era interesante. Pero bueno, no dejaban de ser 4 cartas. Pero vino acompañada de una pepa más. Vino acompañada de unos audios sabrosos, rajones, ¿no? Cizañosos, de Montesinos, hablando sobre Ollanta y Nadine. Y claro,
uno dice, qué loco, ¿no? O sea, al rey del carrusel lo hicieron dar vueltas, porque Montesinos es el capo de esto y resulta que alguien ha grabado a Montesinos hablando. Escuchemos lo que decía. La nariz puta se pone vestido de $3.000 de las Norcas. ¿Dónde vas a ver un presidente que gana 15.000 soles? Tú nunca has visto lo que fue respecto a los vestidos. Nunca. Cada vestido eso vale $3.000. La relación del señor Sana. No, ya están separados hace tiempo, ¿sí? Sí, tenemos una casa del perro y ahí duerme el señor en la casa del perro. O si no, en el sillón. Entonces, que el cosito duerme en la casa del perro o en la casa del señor. Entonces, ahora ya uno pone a empezar. O sea, es un indicio era que la cojuda con el grandazo es el Arrosemena. Intonazo, ¿sí o no? El señor está separado, ya no duerme con el señor. Duerme en la casa del perro. Ahora, si tú te pones a hacer un cotejo entre el cosito y el Arrosemena, entre el lomo fino y charqui. Terrible esa, de una lengua más viperina que la mía. Bueno, entonces claro, la carta era auténtica, la carta de Ismael era auténtica, el audio de Montesinos era auténtica. ¿Cómo no compartir esta delicia con nuestros televidentes? Por supuesto que luego de hacer todas las verificaciones del caso, pusimos al aire los audios de Montesinos, las cartas, ¿no? Y fue, por supuesto, material y carne para varios días, porque había audios sobre Humal, habría audios sobre más personajes de la política, ¿no? Y claro, Vladimiro siempre trae su bomba, ¿no? Siempre vende, siempre genera titulares, vende periódicos, trae rating, ¿no? Es un mago. Y entonces, claro, cuando ya no queda otro recurso, el arma secreta siempre es Vladimiro Montesinos. Y nosotros hicimos muy buen rating por varios días en ATV. Salieron los audios, salieron las cartas, rebotaron los periódicos, ¿no? Todo muy bien. Hasta que la semana siguiente, en las oficinas de ATV, Andina de Radiodifusión Peruana, llegó un regalo. El regalo era este libro. Este libro que se llama Con el terrorismo no se negocia. Operación Militar Chavín de Huántar. El libro vino dentro de un sobre manila que tenía mi nombre, pero no llegó a mi oficina, llegó a la oficina central, a la oficina de los importantes, ¿no? A la oficina administrativa, donde están los directivos del canal. Y entonces, claro, mandaron a una persona muy amable a entregarme el regalo. Yo abrí el regalo, me encontré con un libro de Vladimiro Montesinos, lo abrí y, sorpresa, estaba dedicado. ¿Qué decía? Al señor Beto Ortiz, con quien podemos discrepar, pero no desconocer su admirable talento profesional. Éxitos en Beto a Saber. Firmado Vladimiro Montesinos. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Caíste redondito, gordito, como cayó Juliana Oxenford. Ya te va a llegar tu libro, gringa. Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de regreso en Veto a Saber y si quieres comprar, vender o alquilar, llama a RE/MAX, empresa número 1 en venta de bienes raíces en el mundo. Más de 12 años de operaciones en el Perú y más de 15.000 propiedades en el sistema. RE/MAX es el líder mundial en servicios inmobiliarios. Nadie en el mundo vende más bienes raíces que RE/MAX. Muy bien, y ahora vamos a hablar de las agresiones que están siendo denunciadas con mucha agilidad en estos días. No teníamos la misma suerte otros que en su momento, por ejemplo en la época en que se vacó a Vizcarra, éramos objeto de acoso, de manifestaciones en nuestras casas, de lanzamiento de objetos, de puñetazos, y en ese momento todo era divertido, ¿no? Ahí están las imágenes de mi casa. En ese momento nadie se quejó, ningún fiscal abrió investigación, no hubo ningún pronunciamiento, ¿no? Ninguna romería, ningún plantón, ¿no? Nadie lloró. Pero ahora resulta que a Piero Corvetto le dicen 4 cosas porque no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa y hay que abrir una investigación, todo el mundo se araña. Bueno, es el doble rasero de siempre y por eso nosotros hemos querido esta noche invitar a 2 congresistas que en su momento fueron víctimas de agresiones de quienes ahora sienten que llegan al poder y es un momento para hacer la comparación, ¿no? Están con nosotros Carlos Tubino, excongresista de Fuerza Popular. Buenas noches, Carlos, gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ti. Y también Ricardo Burga, congresista de Acción Popular. Buenas noches, Ricardo. Encantado de estar en tu programa. Como todos recuerdan, ambos fueron objetos de agresiones en diferentes momentos y agresiones probadas, agresiones que se vieron en televisión, que están registradas en videos, en algunos casos salvajes, ¿no? Desproporcionadas, cobardes, pero nadie dijo nada, ¿no? Entonces vamos a hacer un paralelo entre lo que pasó en el caso de cada uno de ellos y lo que está pasando ahora. El caso de Corvetto realmente da un poco de vergüenza ajena, porque en primer lugar, si el señor Corvetto se siente identificado con este grupo al que se esmera por llevar al poder, no tendría pues que estar haciendo alarde de ir al exclusivo Club Regatas todos los fines de semana, porque ese es un club exclusivo, es un club solamente para gente pudiente. Entonces, este señor debería mantener un perfil bajo y abstenerse, ¿no? Sobre todo porque muy probablemente la clase a la que trata de pertenecer ha votado toda por la candidata opuesta. Entonces, evidentemente no te van a querer, pues, Corvetto. Es obvio, es una cuestión de sentido común. Ya te habían visto ahí hace unas semanas, te volvieron a ver y alguien, un ciudadano valiente, se acercó y te dijo 4 cosas. No hubo agresión, no hubo golpe. A pesar de que él ha salido a lloriquear y han dicho que le han pegado, no es cierto. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Club Regata sobre este incidente, que realmente deja muy mal parado a quien se victimiza de una manera francamente bochornosa. Escuchemos lo que dice el presidente del Regatas. Yo he estado presente en el tema, así que podría decir que casi he sido testigo de los hechos. ¿Okay? Y para mí ha sido completamente orquestado por el señor Corvetto, para justamente tener la cobertura mediática que tiene en este momento, victimizarse, ¿no? Y decir, bueno, que está siendo agredido, esa es una cortina de humo y por lo tanto dilata el tema que lo tiene complicado, que son las denuncias que tiene en su contra y sobre todo la entrega de los padrones electorales que están reclamando en este momento al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP. Bueno, el presidente de Regatas es un ciudadano informado que además sabe leer perfectamente la ocasión con la que algunos personajes públicos tratan de desviar la atención. Bien, quería preguntarle al señor Tubino si siente que de alguna manera este tipo de hechos subrayan más el doble rasero y subrayan más la falsa moral, ¿no? Que tienen algunos que se sienten justamente los policías o los jueces de la decencia en el Perú. Eso es indudable, Beto. Mira, y en mi caso, lo mío sucedió el 1 de octubre del 2019. Luego del cierre del Congreso. Así es, al día siguiente. Vale decir del golpe de Estado de Vizcarra.
Así es. Para decirlo con todas sus letras. Pero por supuesto, y mira, y ese día, 1 de octubre, en la mañana, tuve una comunicación con el congresista Olachea, que era el presidente del Congreso, y me dijo, oye, Carlos, vente por acá, que hay que ver algunas cosas, en fin. Entonces, efectivamente eso es lo que hice. Llegué a la primera barrera en la avenida Bancay, y entonces ahí los policías hablaron, etcétera, con quien les había ordenado colocar las barreras, y al final me dijeron, mire señor, usted no puede entrar por acá, tiene que ir al siguiente puesto de control que tenemos. Entonces me acompañaron algunos empleados del Congreso que estaban ahí, llegué al siguiente punto y de ahí me desviaron 2 veces a otros 2 puestos, pero mientras tanto se fue acumulando gente atrás mío y esa gente estaba enardecida, comenzaron a tirarme algunas cosas, en fin, pero en un momento dado, uno de los policías me dijo, señor, yo lo acompaño al siguiente puesto de control, porque así me desviaron en varios puestos. Y entonces al final, cuando estábamos ya avanzando, llegó más gente y comenzaron a amenazarme ya de muerte. Y eso es lo que sucedió. Mira, este policía inmediatamente llamó por radio y a mí me salvó la vida un oficial de la policía que llegó con 2 caballos y con los 2 caballos me protegieron para seguir avanzando y en eso ya al momento de llegar a otra barrera ahí me cayó el cono. Pero si hubieran tenido, mira, una bomba molotov me la tiraban, si hubieran tenido una roca me la tiraban, pero eso no era para reírse, eso era una agresión a una persona mayor, a un funcionario que había dejado de ser congresista el día anterior. Por un atropello. Así es, pero eso no era para un trato de la forma como fui tratado. Y mira, y Beto, al final, la foto del cono que me cae en la cabeza, felizmente por la parte blanda y no por la base, y fue la foto del año. Claro, el meme del año. Así es. Claro, todo el mundo se burló y hicieron escarnio de tu persona con eso. Y bueno, lo que pasó con el congresista Burga es igual o peor, porque en este caso todos recordamos a Carlos Ezeta, y yo lo recuerdo muy bien porque estuvo en este programa, un muchacho con algún tipo de problema, no sabemos cuál porque no soy psiquiatra, pero algún tipo de problema tiene, que aprovechó una conferencia de prensa para lanzarse sobre el congresista y darle un puñetazo cobarde y artero porque evidentemente él estaba dando declaraciones. ¿Ha podido saber, congresista Burga, quiénes estuvieron detrás? Porque obviamente este no es un chico que pasaba por ahí y se le ocurrió. No, es más, te digo, yo sigo pensando que hay una mano negra detrás de todo esto, porque es muy difícil que una persona sin documentos pase las rejas del Congreso que tiene seguridad. Él ha pasado a las puertas del Congreso y cuando he estado haciendo la conferencia de prensa me ha agredido cobardemente. Es más, esto fue celebrado por algunos medios de prensa como La República, que inclusive sacó una caricatura sobre ese acontecimiento que me afectó, que inclusive Claro, me afectó el pómulo y tengo una fractura en la nariz inclusive hasta ahora, ¿no es cierto? Y que además, en un momento, Canal ATV, a través de Julián Ausor, quiso transformar al victimario en víctima, porque le hizo un programa completo diciendo que pobre jovencito que lo van a meter 12 años preso habiendo cometido una agresión. Si es una persona de 25 años que sabe lo que hace, creo que merece una pena. Si bien es cierto, yo no he presentado la denuncia, pero creo que la Fiscalía, después de algunos días después de la agresión, ha tomado el caso de oficio. No solamente eso, congresista, sino que en las redes sociales elevaban a Ezeta a la categoría de héroe nacional y lo dibujaban al lado de Grau y de Bolognesi. Es más, porque era una hazaña patriótica haber cometido esa cobardía sin nombre. Es más, te cuento algo. Yo hace poco, de curioso, pregunté al procurador del Congreso si es que había actuado de oficio. Bueno, el procurador del Congreso, que tiene la función de defender a los congresistas, no ha hecho absolutamente nada. Bueno, no me sorprende. No, a mí tampoco. No me sorprende. No me sorprende, más estando la mesa dirigida por los caviares, ¿no? Bueno, desgraciadamente, mucha gente dice que acá tenemos un delirio de persecución, que vemos caviares en la sopa, pero desgraciadamente no es así. Ojalá lo fuera, ojalá lo fuera. Quiero hacer un acápite aquí para tocar el tema del embajador Hugo de Sela. Sucede que el embajador Hugo de Sela le envió una carta al señor Ronald Sanders, que es un embajador representante de Antigua y Barbuda ante la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, en Washington, D.C.,
que evidentemente se tomó las libertades de opinar sobre nuestro proceso electoral y santificar los resultados desde su posición de funcionario de la OEA. El embajador Hugo de Sela, representante permanente del Perú, le envía una carta, que es lo que corresponde, y le dice: quisiera informarle que el proceso electoral en mi país aún no ha culminado y que de acuerdo a la Constitución y las leyes peruanas, este proceso concluye con la proclamación de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Esta es una carta que le envía el 25 de junio, está fechada en Washington. ¿Y qué pasa unos días después? No, ¿qué pasa el mismo día? Impresionante la velocidad, pensé que se habían demorado un poco más. La resolución del Diario del Peruano, pasando al retiro al embajador Hugo de Sela por haber osado enviar esta carta, recordándole a un representante de la OEA que en el Perú las elecciones no han terminado. Lo votaron. ¿Quién? Sagasti. Sagasti manda esta carta, esta resolución, perdón, suprema, en la que dice que Hugo de Sela pasa a la situación de retiro por cumplir en la citada fecha 70 años de edad. Ah, en la citada fecha, ¿saben cuándo es? El 4 de agosto. ¿Y qué estamos? Junio. Pero no, el día que manda esta carta lo pasan a retiro porque cumple 70 años en agosto. Ah, interesante. Háblenme ahora de cuáles son los hilos que se mueven acá en todas las instancias. ¿Pero qué podemos esperar de un congresista encargado de la presidencia, Beto, cuando se niega a firmar una ley que eleva al distrito de Cajamarca, el primer distrito en el interior del país que lucha contra el Sendero Luminoso, el 15 de febrero del 83 y el 21 de mayo del 83, donde fallecen 127 personas, comuneros y pobladores de ese distrito que se enfrentan al Sendero Luminoso? Se niega a firmar la ley. La presidenta del Congreso ha tenido que firmar la ley para declarar el pueblo benemérito a Cajamarca. Yo he estado la semana pasada... ¿No la quiso firmar? No la quiso firmar. No tuvo, como tú dices, las boloñas ni siquiera de observarla, pero tampoco la quiso firmar. Y eso es una afrenta a todos aquellos que se enfrentaron al Sendero Luminoso en la peor época. Como lo ves, la denuncia que acaba de hacer Fiscalía a los militares en retiro, y de eso vamos a hablar luego el reportaje de Claudia Toro, que ya está listo, y que nos habla de todas estas mañas, irregularidades, trampas, trucos que están minando esta etapa interminable de la segunda vuelta. Porque dentro de las cosas que Claudia Toro ha descubierto está el hecho, silenciado por la prensa, de que la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, candidata a la vicepresidencia de Pedro Castillo, ha solicitado licencia en RENIEC, porque es una alta funcionaria de RENIEC, solamente desde el 12 de marzo de este año hasta el 10 de abril. Ha pedido licencia de un mes. Y la solicita, dice, con motivo de las elecciones nacionales. Quiere decir que en este momento Dina Boluarte es funcionaria activa de RENIEC. Y la prueba está en que ha cobrado su sueldo este mes. ¿Qué les parece? Adelante con la nota. Esta noche en Beto a saber los dinámicos del fraude, funcionarios, operadores y opinólogos internacionales que defienden a todos los responsables de las irregularidades electorales en Perú y de las actas denunciadas. Una organización criminal y política que ha cometido una serie de delitos. Diego Mellado es un abogado español y embajador de la Unión Europea en Perú. El último jueves, este grupo emitió este comunicado. La Unión Europea y Estados miembros en Perú consideran que el proceso electoral del 6 de junio ha sido libre y democrático. Confiamos en las autoridades electorales para la solución de los litigios pendientes dentro de los cauces legales establecidos. Pues bien, ¿cómo puede la Unión Europea emitir un pronunciamiento electoral en Perú si no posee un equipo de emisión electoral, ni mucho menos nombraron a un jefe que conformara una delegación dedicada a observar la segunda vuelta presidencial a nivel nacional? Un síndrome de omnipotencia. La representación de la Unión Europea se haya pronunciado sobre un proceso que no ha supervisado. Aquí hay una situación muy grave y sería importante
que el representante de la Unión Europea nos informe quién es la persona de la política exterior europea que le ordenó a él tomar esa decisión. Beto a Saber conversó con el embajador Mellado, pero se negó a responder una simple pregunta. ¿Existió una misión electoral en Perú? Yo le he explicado que en este momento no estamos haciendo ningún tipo de declaración y que lo hemos introducido en el tuit. Doctor Mellado, no hay una misión electoral en Perú de la Unión Europea. Entonces, ¿en qué se basa este tuit, este comunicado? ¿Quién era el jefe de la misión electoral de la Unión Europea en Perú? ¿En qué se basa, embajador Mellado? En este momento estoy en el carro. El embajador español Mellado ha gestionado la entrega de 360.000 euros en un aporte para ONGs peruanas como Proética, Transparencia e IPIS. Aquí lo vemos al lado de Augusto Álvarez Rodríguez y Alan Wagner, nuestro canciller. Precisamente, Wagner fue presidente de la organización Transparencia, a la cual Mellado financió con cientos de miles de euros. Hoy vemos a Mellado al lado de Pedro Castillo, 5 días antes de la segunda vuelta electoral. La Unión Europea está una vez más jugando un papel nefasto en Iberoamérica y en este caso en Perú, como lo ha estado jugando recientemente en Cuba de una forma absolutamente escandalosa. La Embajada de la Unión Europea en La Habana dice que Cuba no es una dictadura. La OEA observó las elecciones en Perú y las declaró libres, justas y creíbles. La OEA debe defender sus conclusiones y pronunciarse en contra de los intentos de sofocar la voluntad del electorado. La elección mayoritaria de Pedro Castillo debe mantenerse. Eso es democracia. Ante esta grave aseveración, el embajador de Perú ante la OEA, Hugo de Sela, se vio obligado a responderle al jefe de la OEA de Estados Unidos, Ronald Sanders, aclarándole que las elecciones en Perú aún no habían culminado. Excelencia, de acuerdo a la Constitución y a las leyes peruanas, este proceso concluye con la proclamación de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Increíblemente, ese mismo día, 25 de junio, Francisco Sagasti ordenó su retiro. El argumento fue que de Sela cumplía 70 años el próximo 4 de agosto y por lo tanto excedía el límite de edad. Claro, Alan Wagner, canciller de la República, tiene 79 años y complicados problemas de salud. ¿Están tratando de borrar las pruebas del fraude diplomático? Si ha habido escándalo en la Cancillería por las vacunas corruptas, ¿quién dice que no puede haber escándalo por una elección corrupta en el exterior? La Cancillería está comprometida con un montón de actos de corrupción y aquí no se ha venido a transparentar, aquí se ha venido a ocultar y tapar lo que ha ocurrido. Es evidente que de Sela no hacía eco al mensaje internacional que el Foro de Sao Paulo ha ordenado repetir, que las elecciones en Perú son transparentes y que aquí no existe ninguna denuncia o irregularidad. Es un bolsón de muertos que va a inclinar la balanza a quien mejor le convenga. Luego pasa al Jurado Nacional de Elecciones y ellos también tienen el deber de depurar. Pero en este caso, por eso denunciamos organización criminal, porque en el tiempo se han encargado de que esos fallecimientos sigan apareciendo. En efecto, los aliados socialistas del mundo, los aliados de Nicolás Maduro y la dictadura cubana, tuvieron su primer congreso con su candidato en Perú, Pedro Castillo. Aquí estuvieron figuras del submundo político, como el español José Luis Rodríguez Zapatero, el operador de Cristina Fernández y Alberto Fernández en Argentina, Jorge Enrique Tayana y Manu Pinedo de Podemos, el defensor del corrupto Lula da Silva. Todos ellos adoradores de Maduro y hoy defensores internacionales de Pedro Castillo. No van a descansar. Aquí hay una estrategia preestablecida y es una deslegitimación que van a intentar prolongar durante ese mandato. Por tanto, hay que fortalecer extraordinariamente el apoyo internacional al gobierno electo de Perú. Esta elección de Perú era clave, todos lo sabemos.
porque produce una mayoría de gobiernos progresistas. Y sobre todo teniendo en cuenta que por delante tenemos Chile y tenemos Colombia. Ojalá en Brasil, donde el compañero Lula vuelva a ser presidente, como indican todos los sondeos, estamos en condiciones de que los pueblos latinoamericanos se pongan de acuerdo, encuentren espacios de cooperación y de integración. Gracias por respaldar abiertamente ante el mundo, como lo han hecho también la Comunidad Europea. No queda otro espacio sino esperar que las autoridades electorales hagan lo correcto, ver que no solamente políticamente se hagan las cosas transparentemente. Me siento fortalecido como un gobierno electo por este pueblo. Muchas gracias, muy agradecido. Incluso la misma candidata a vicepresidenta, Dina Boluarte, a todos estos defensores de la corrupción y la dictadura, les pide su intervención en Perú y su apoyo político. Uno de los miembros del Jurado Nacional Electoral renunció, pero como este señor es parte de ese grupo denominado los cuellos blancos, su renuncia tiene solamente propósito de prolongar cada día más la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República. Dina Boluarte es jefa regional de RENIEC, fue candidata a vicepresidenta y también al Congreso. La ley indica que los jefes de entidades del Estado deben renunciar 6 meses antes, pero ella solo pidió licencia sin goce de haber. Con lo cual está claro que de cualquier forma la señora Dina Boluarte ha incumplido con la ley y con ello el Partido Perú Libre también incumplió con la ley, al igual que el Jurado Nacional de Elecciones, para favorecer la candidatura del señor Pedro Castillo. Pero esa candidatura, la candidatura de esa plancha presidencial es nula. Esta es la licencia laboral que Boluarte presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. Tiene fecha del 17 de diciembre del 2020, cuando debió ser un mes antes. Además, la pide solo por un mes, desde el 11 de marzo al 12 de abril. Lo cierto es que Boluarte ha seguido en campaña y no ha vuelto a su oficina del RENIEC en Surco. Entonces, ¿cómo es posible que Boluarte cobrara 9.000 soles al Estado si hasta el día de hoy sigue de licencia y en campaña electoral? Esta es la página web de la RENIEC. Cuando vamos al portal de transparencia y vamos a ir a la parte donde se señala el personal. Y aquí, donde se especifica el año, seleccionamos 2021, el mes, abril, y aquí escribimos el apellido de la señora Boluarte, candidata a vicepresidenta de Perú Libre. Buscar personal y automáticamente nos abre este listado de personal de abril del 2021. Régimen laboral CAS, apellidos y nombres Boluarte Segarra Dina Ercilia, abogada, 2 pagos efectuados en el mes de abril a la señora Dina Boluarte por 4.500 soles. Si la señora estuvo de licencia, ¿cómo es que figura este pago en abril? Una respuesta que la jefa de RENIEC, Carmen Velarde, debe darle a todo el país. Un ente que entregó un registro con miles de peruanos fallecidos desde hace 10, 15 o 20 años, incluso a bebés con 10 días de nacido, a quienes convirtieron en adultos y les dieron un número de DNI para que puedan votar. Un padrón que fue entregado a la OMPE y validado por el Jurado Nacional de Elecciones. El mismo jurado que hoy se niega a abrir el padrón para que los 32 millones de peruanos sepamos la verdad y caigan de una vez por todas todos los integrantes de los dinámicos del fraude. Qué curioso además que la lista de electores no coincida con la lista de vacunados o vacunables, mejor dicho, ¿no? La lista del Ministerio de Salud de personas vacunables en el Perú registra una diferencia enorme, ¿no?, con la lista de electores. Es una cosa curiosa porque en la lista de vacunables están de 18 para arriba. Entonces habría que aclarar si esa diferencia son muertos, son menores de edad, ¿por qué los electores son más que la lista que tenemos de personas aptas para ser vacunadas? Esa es una pregunta para Sagat. Pero no solamente eso, Beto.
también hay una incongruencia entre las personas que se apuntaron voluntariamente para la dosis de la vacuna. Se decían que eran 12.000, te acordarás, y solamente en relación aparecían 9.800. Había una diferencia que nunca se aclaró, ¿no es cierto? Que habrán sido lo que compraron, pues, ¿no? Así es, Lo que obviamente. compraron su vacuna como la gente del... Pero además de eso, los 487 que se vacunaron indebidamente, eso fue informado por la Comisión COVID del Congreso al Ministerio de Salud para que sean retirados. ¿Y entonces? Hoy día ¿por qué nos no lo cuentan un retiraron? cuento chino diciendo que recién los están retirando. Ya Cuando lo sabían. eso fue informado en la Comisión COVID con la Comisión de Salud a los funcionarios del Ministerio de Salud. O sea, Ugarte lo sabía. Ugarte lo sabía, los funcionarios del Ministerio de Salud sabían, como el viceministro de Salud lo sabía. Antes de terminar e ir a la pausa, la señora Dina Boluarte sabe perfectamente que está violando la Ley Orgánica de Elecciones que impide, en su artículo 107, postular a la presidencia o vicepresidencia a cualquier funcionario de una institución electoral. La señora Dina Boluarte tendría que haber renunciado, tendría que haberse ido de RENIEC y no pedido solamente un mesecito de licencia. Tenía que haber renunciado y sigue con el vínculo laboral a pesar de que ha participado en la elección, ¿no? Y a pesar de que cobra. Este país realmente es de locos. Esto no puede estar sucediendo. Esperamos una respuesta de las autoridades porque esto, en circunstancias normales, invalidaría la plancha, ¿no? Tienes ahí a una funcionaria de un registro, de una institución electoral participando en la elección. Es absolutamente irregular. Tenemos que ir a una pausa. Pero antes, si tu billete de 100 soles pudiera hablar, te diría, sabes que no creceré debajo de tu colchón, pero con plazo fijo gana más plus de Caja Q.